Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las grandes historias cobran vida. Hoy los invito a sumergirse en una aventura de esperanza, misterio y fortuna con un billete de lotería de Julio Verne. Acompáñennos en este viaje por los majestuosos paisajes de Noruega, donde el destino de una joven y un simple billete podrían cambiarlo todo. Si disfrutan de estas historias, no olviden apoyar el canal suscribiéndose, dejando un me gusta y compartiendo para que más personas puedan vivir la magia de los audiolibros. Empecemos esta emocionante travesía. Capítulo 1. Un destino sellado por el mar. En lo profundo de las tierras frías de Noruega, donde el viento del norte sopla con la fuerza de antiguas leyendas y los fiordos se abren paso entre montañas imponentes como gigantes dormidos, se alzaba el pequeño pueblo de Dal. Un lugar donde el mar era tanto enemigo como aliado, donde cada amanecer traía consigo una nueva batalla contra la naturaleza y cada atardecer se celebraba como una pequeña victoria sobre la adversidad. Las casas de madera, cubiertas por tejados de musgo y nieve, se agrupaban cerca de la costa, protegiéndose unas a otras del clima inclemente. El aroma a sal y a leña quemada impregnaba el aire, mientras los hombres regresaban con redes cargadas de pescado, o en los días más duros, con las manos vacías y el rostro endurecido por el viento helado. En una de esas humildes viviendas vivía Hulda Hansen, una joven de espíritu firme y corazón sereno. Su vida no había sido fácil, pero su fortaleza no residía en la dureza, sino en una bondad inquebrantable. De cabello oscuro como las noches del norte y ojos claros que reflejaban la calma de los lagos helados, Hulda era conocida en Dal no solo por su belleza, sino por su generosidad y su capacidad de enfrentar la vida con una sonrisa suave, incluso en los momentos más difíciles. Vivía con su madre, una mujer de rostro sereno y manos marcadas por los años de trabajo y sacrificio. Ambas compartían una existencia sencilla, tejida con las rutinas diarias: preparar el pan, cuidar del pequeño jardín que resistía el frío con terquedad, y, por las noches, sentarse junto al fuego mientras afuera el viento cantaba sus viejas melodías. Sin embargo, no todo era rutina en el corazón de Hulda. Había algo que llenaba su vida de esperanza: Ole Camp. Ole no era solo un marinero más del pueblo. Para Hulda, era el futuro que anhelaba construir. Joven, fuerte y lleno de sueños, Ole poseía la determinación de quienes están destinados a lograr cosas grandes. Su risa franca, su mirada decidida y su cariño sincero habían conquistado el corazón de Hulda desde hacía años. Antes de embarcarse en su último viaje, Ole había hecho una promesa. Cuando regrese, Hulda, no será solo como un simple marinero. Quiero darte un futuro mejor. Y en un gesto sencillo pero lleno de significado, compró un billete de lotería. No era un hombre supersticioso, pero aquel papel representaba más que una simple apuesta. Era una pequeña esperanza, una oportunidad de cambiar sus vidas. Si la suerte está de nuestro lado, Hulda, cuando vuelva, construiremos juntos nuestro hogar. El Viking, el barco en el que Ole zarpó, era conocido por su resistencia y la valentía de su tripulación. Partió bajo un cielo despejado, dejando tras de sí promesas y sueños que se entrelazaban con el horizonte. Hulda lo vio alejarse desde el puerto, con el corazón apretado pero lleno de esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Al principio, las cartas de Ole llegaban con frecuencia. Hablaban de mares agitados, cielos estrellados y noches en las que pensaba en Hulda. Cada palabra estaba impregnada de amor y la promesa de un regreso cercano. Pero con el tiempo, las cartas cesaron. Primero, fue un retraso que Hulda intentó justificar. Después, una ausencia que empezó a pesar sobre su corazón. La ansiedad se instaló en el pequeño hogar, y cada día sin noticias era como una piedra más que se sumaba al peso de la incertidumbre. Entonces, llegó la mañana que cambiaría todo. Un mensajero, con el rostro sombrío y las manos temblorosas, llegó al pueblo con una noticia que heló el alma de todos los presentes. La gente se reunió en silencio, con el aire cargado de temor, esperando palabras que ninguno deseaba escuchar. El Viking, dijo el mensajero con voz quebrada, no regresará. La tragedia golpeó como una ola implacable. El mar, que tantas veces había ofrecido sustento, había cobrado su precio más alto. El silencio cayó sobre Dal como una losa, mientras las lágrimas se mezclaban con el viento frío. Hulda no lloró al principio. Permaneció de pie frente a su hogar, con el rostro pálido, la mirada fija en el horizonte que tantas veces había observado con esperanza.
La noticia resonaba en su mente como un eco lejano, irreal, imposible de aceptar. No puede ser, susurró con voz apenas audible. Ole me prometió que regresaría. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y negación. Su madre trató de consolarla, pero Hulda se aferraba a la esperanza con la terquedad de quien se niega a aceptar lo inevitable. Hasta que un día, al ordenar las pocas pertenencias de Ole que aún conservaban, Hulda encontró un pequeño objeto olvidado en una caja de madera, el billete de lotería. El papel, cuidadosamente doblado, estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que Ole lo había guardado con esperanza. Sus dedos temblaron al tocarlo, sintiendo no solo el frío del papel, sino el eco de un sueño compartido. Este billete, susurró. Fue su última promesa. En ese momento, algo cambió en el corazón de Hulda. La tristeza seguía allí, pero ahora iba acompañada de una determinación silenciosa. Si ese billete era lo último que quedaba de Ole, no dejaría que su sueño se apagara con él. El sorteo aún no se había celebrado. Y aunque la probabilidad de ganar parecía tan lejana como el regreso de Ole, Hulda sabía que debía aferrarse a esa última chispa de esperanza. Si este es el último regalo que Ole me dejó, no lo dejaré morir. Y así, en medio de la tristeza y la incertidumbre, comenzó una nueva espera. Una espera no por el regreso de un barco perdido, sino por una señal, por una suerte improbable que pudiera cambiar su destino. El mar se había llevado mucho, pero quizás, solo quizás, el destino aún tenía algo más reservado para Hulda. Capítulo 2. La sombra del viking. Los días transcurrían en Dal con la pesadez de un invierno interminable. La noticia de la desaparición del viking se había asentado como la nieve sobre los tejados, silenciosa y fría. Cada amanecer traía consigo el mismo aire de resignación, la aceptación de que aquellos hombres del mar, valientes y fuertes, no volverían jamás. Para Hulda, sin embargo, la herida seguía abierta. Se negaba a pronunciar la palabra muerte cuando hablaba de Ole. No podía aceptar que un hombre tan lleno de vida, tan decidido a regresar, hubiera sido tragado por las aguas sin dejar rastro. El fiordo permanecía en calma, como si el mar mismo guardara su secreto. Las olas rompían contra las rocas con la indiferencia de quien ha cumplido su sentencia y ya no necesita justificarse. Pero Hulda seguía esperando. En las primeras semanas, todavía albergaba la esperanza de que una carta llegara. Quizás el viking había naufragado en una costa lejana, y los supervivientes estaban esperando ser rescatados. Pero conforme pasaban los días y el silencio se volvía más ensordecedor, la posibilidad se desvanecía como el aliento en el aire frío. «Hija», le dijo su madre una noche, mientras ambas permanecían junto al fuego. «Es hora de aceptar lo que ha ocurrido». Hulda, con la mirada perdida en las llamas, apretó el billete de lotería entre sus dedos. «Todavía hay una oportunidad, madre», respondió en voz baja. «No puedo dejar que todo termine así». Su madre suspiró, sin ánimo de discutir. Sabía que la joven tenía un espíritu fuerte, pero también que la realidad era implacable. Las semanas continuaron su marcha. El pueblo de Dal, aunque dolido, siguió adelante. Los barcos pesqueros volvieron a zarpar, las redes volvieron a llenarse, y el puerto recobró su actividad. Pero algo había cambiado. Se hablaba menos. Se reía menos. Cada vez que un barco partía, la gente se quedaba observando su silueta hasta que desaparecía en el horizonte, con el temor de que nunca regresara. Hulda, en cambio, se había sumergido en una rutina de espera. A diario, revisaba los periódicos, buscando cualquier mención del viking, cualquier indicio de que la historia no había terminado aún. Entonces, una tarde de finales de invierno, un visitante inesperado llegó a la posada del pueblo. Era un marinero. Su aspecto era el de un hombre que había pasado demasiado tiempo en el mar, con la piel curtida y los ojos hundidos por el cansancio. No era de Dal, pero su sola presencia atrajo la atención de los lugareños, que siempre estaban atentos a las noticias que traían los hombres de otros puertos. Se sentó junto al fuego y pidió algo caliente para beber. Permaneció en silencio durante un rato, pero cuando el posadero le preguntó de dónde venía, su respuesta hizo que el ambiente en la posada cambiara por completo. «Vengo del norte. De las islas». El posadero frunció el ceño. «¿Qué te ha traído por aquí?» El marinero dejó su taza sobre la mesa y se pasó la mano por la barba. «Hace un par de meses, una tormenta azotó nuestras costas.
No fue la más fuerte que hemos visto, pero dejó varios destrozos. Un barco encalló en los arrecifes. Los hombres en la posada intercambiaron miradas. ¿Qué barco? El marinero vaciló un momento. No lo sabemos con certeza. No encontramos sobrevivientes, pero había restos flotando en la bahía. Y entre ellos, una tabla con un nombre grabado. Se hizo un silencio tenso. ¿Y cuál era el nombre?, preguntó alguien. El marinero levantó la mirada. Viking. La palabra cayó sobre la posada como una piedra lanzada a aguas quietas. Hulda, que había entrado en ese momento para entregar un recado de su madre, sintió como el aire le abandonaba los pulmones. ¿Estás seguro?, preguntó con voz temblorosa. El marinero la miró con curiosidad. Tan seguro como que lo vi con mis propios ojos. Las rodillas de Hulda amenazaron con ceder. Se sostuvo del marco de la puerta, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Dónde fue eso?, insistió, con el corazón latiéndole con fuerza. El marinero frunció el ceño, extrañado por la intensidad de su pregunta. Al norte, cerca de la isla de Sandia. Las conversaciones en la posada se reanudaron en murmullos. La noticia era la confirmación definitiva de lo que muchos ya habían asumido. El Viking no regresaría jamás. Pero en el interior de Hulda, en lugar de resignación, algo más comenzó a tomar forma. ¿Encontraron algo más?, preguntó, con una esperanza débil en la voz. El marinero negó con la cabeza. Solo los restos del barco. No hubo cuerpos. Ese detalle hizo que Hulda sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Eso significa que podría haber sobrevivientes. El marinero la observó con seriedad. Señorita, las corrientes en esa zona son traicioneras. Si alguien cayó al agua, es poco probable que haya salido con vida. Pero Hulda no lo escuchó. O mejor dicho, no quiso escucharlo. Si no habían encontrado cuerpos, entonces no podían asegurar que Ole estuviera muerto. Había una posibilidad. Ínfima, improbable. Pero existía. Y Hulda decidió que se aferraría a ella. Mientras la conversación en la posada continuaba, Hulda salió al aire frío de la tarde con el corazón acelerado. Todo el pueblo podía creer que la historia había terminado, pero ella no lo haría. Desde ese momento, su objetivo estaba claro. Descubriría la verdad sobre lo que había ocurrido con el Viking. Porque hasta que no tuviera una prueba definitiva, hasta que no pudiera ver con sus propios ojos que Ole Camp había desaparecido para siempre, ella seguiría esperando. Capítulo 3. Un billete y una promesa. La noticia sobre los restos del Viking se extendió rápidamente por Dal, como el eco de una tormenta que había tardado en llegar. En las calles, en los muelles y en la posada, no se hablaba de otra cosa. Algunos tomaron la confirmación como el cierre de una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Otros simplemente suspiraron con resignación, asumiendo lo que desde hacía meses parecía inevitable. Pero Hulda no compartía el sentimiento del pueblo. Para ella, la incertidumbre seguía ahí, suspendida en el aire frío de Noruega como una neblina persistente. Pasó la noche en vela, sentada junto al fuego, con el billete de lotería entre los dedos. Aquella hoja de papel, insignificante a los ojos de cualquiera, contenía la última esperanza de Ole. Antes de partir, él había dicho que si ganaba, su vida cambiaría para siempre. ¿Podría ser posible que, aunque él no hubiera regresado, su promesa aún estuviera en pie? Se levantó al amanecer, con la determinación clara en su mirada. Si Ole había puesto su fe en aquel billete, ella haría lo mismo. Madre, dijo con voz firme mientras se ajustaba el chal sobre los hombros, debo ir a Cristiania. Su madre, que removía el caldo en la olla, levantó la mirada sorprendida. ¿A Cristiania? ¿Para qué? Hulda apretó el billete en su mano. El sorteo ya debe haber ocurrido. Debo saber si este número ha sido premiado. La anciana frunció el ceño. Hulda, no quiero que alimentes falsas esperanzas. No es solo por el dinero, madre, susurró Hulda. Es por Ole. Era su último deseo, y no puedo ignorarlo. Su madre suspiró. Sabía que no había forma de disuadir a su hija cuando se fijaba un propósito. Entonces ve. Pero ten cuidado, hija. El camino hasta allí no es fácil. Hulda asintió, agradecida. No tardó en reunir lo necesario para el viaje, un poco de pan, algo de dinero y su capa más gruesa.
No tenía miedo del camino. Si había esperado todo este tiempo, podría esperar un poco más para obtener respuestas. Salió de Dal con el viento soplando a sus espaldas y el corazón lleno de incertidumbre. El viaje a Cristiania. El camino a Cristiania era largo, pero Hulda estaba acostumbrada a la dureza del clima y a los senderos difíciles. Primero atravesó los fríos valles nevados, siguiendo los caminos que los viajeros tomaban en busca de fortuna en la capital. Luego, pasó por aldeas donde los rumores sobre el naufragio del Viking ya habían llegado antes que ella. Cada vez que alguien mencionaba el nombre del barco, sentía una punzada en el pecho. Finalmente, después de varios días de viaje, llegó a la gran ciudad. Cristiania, con sus calles adoquinadas y sus altos edificios, era un mundo completamente distinto a Dal. Aquí no se respiraba el aire salado del mar, sino el humo de las fábricas y el bullicio de los mercados. Hulda sintió por un momento la abrumadora sensación de estar fuera de lugar, pero no dejó que la duda la detuviera. Caminó con paso decidido hasta la sede de la lotería, donde los números premiados habían sido anunciados días atrás. El edificio era imponente, con grandes ventanales y una puerta de madera maciza. Hulda se acercó al mostrador, donde un empleado de rostro serio revisaba unos papeles. «Buenos días, señor», dijo Hulda, con la voz algo temblorosa. «Quisiera comprobar un billete de lotería». El hombre levantó la vista y le indicó que se lo entregara. Hulda sacó el billete con cuidado, como si sostuviera algo frágil. El empleado tomó el papel y lo examinó bajo la luz. Luego, con gesto mecánico, buscó en una lista larga de números. Cada segundo que pasaba, Hulda sentía que el corazón le latía más rápido. Finalmente, el hombre frunció el ceño y miró el billete con más atención. «Este número». Hulda apenas respiraba. «Sí». El hombre la miró fijamente. «Señorita, este número ha sido premiado». Por un instante, el mundo se detuvo. Hulda sintió como el aire abandonaba sus pulmones. «¿Premiado?», susurró, sin creerlo. El hombre asintió. «Sí. No es el premio mayor, pero la cantidad sigue siendo considerable. ¿Está usted aquí para reclamarlo?». Hulda no respondió de inmediato. Apenas podía asimilar lo que acababa de escuchar. Ole había comprado aquel billete con la esperanza de cambiar sus vidas. Y ahora, aunque él no estuviera, su sueño se había cumplido. Las manos de Hulda temblaron mientras tomaba el billete de vuelta. «Sí», dijo finalmente, con un nudo en la garganta. «Estoy aquí para reclamarlo». No porque el dinero fuera lo más importante, sino porque aquel billete era lo último que le quedaba de Ole. Y de alguna manera, sentía que era una señal de que su historia aún no había terminado. Capítulo 4. La decisión de Hulda. Hulda salió de la oficina de la lotería con la cabeza dando vueltas. Aquel trozo de papel, que durante tanto tiempo había sido solo un recuerdo de Ole, ahora representaba una realidad inesperada. Su billete había sido premiado. No con la fortuna descomunal que algunos soñaban, pero sí con una suma suficiente para cambiar su vida. Se detuvo en una plaza, donde el sonido del mercado y las voces de los comerciantes parecían un murmullo lejano. Respiró hondo, tratando de asimilar la noticia. ¿Qué debía hacer ahora? El dinero podía significar estabilidad para su madre y para ella. La posada podría mejorar, y podrían pasar los duros inviernos con menos preocupaciones. Pero, en el fondo, algo le decía que este premio no era solo una bendición, sino también una responsabilidad. Este billete era de Ole. Él había comprado esa lotería con la esperanza de construir un futuro junto a ella. Y aunque todo el mundo decía que él había desaparecido para siempre, Hulda no podía aceptarlo. No sin pruebas. No mientras existiera la más mínima posibilidad de que siguiera vivo. Entonces tomó su decisión. No volvería a Dal de inmediato. No todavía. Primero, usaría parte del dinero para averiguar qué había sucedido con el Viking. Un encuentro inesperado. Después de guardar cuidadosamente el billete premiado, Hulda caminó por las calles de Cristiania en busca de información. Sabía que los marineros hablaban entre ellos, que los rumores sobre barcos desaparecidos y naufragios viajaban de puerto en puerto. Fue así como llegó a una taberna cercana al muelle, un lugar donde los marineros se reunían para beber y contar historias del mar. Entró con paso inseguro. El ambiente estaba cargado de humo y olor a salitre, y los hombres hablaban en voz alta sobre viajes, tormentas y puertos lejanos.
Algunos la miraron con curiosidad, preguntándose qué hacía una joven como ella en un lugar así. Se acercó al tabernero, un hombre de barba gris y manos curtidas por los años. «Busco información sobre un barco», dijo con voz firme. Se llamaba Viking. El tabernero arqueó una ceja. «¿El Viking? Ah, sí, escuché que encontraron sus restos hace poco. Pobre tripulación». Hulda sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantenerse firme. «¿Alguien ha hablado sobre sobrevivientes?» El hombre negó con la cabeza. «No que yo sepa». Pero, se inclinó un poco más sobre la barra. «Hay alguien que tal vez pueda decirte más. Un marinero que vino hace poco de las islas del norte. Dice que encontró algo extraño en la costa después de la tormenta». El corazón de Hulda latió con fuerza. «¿Dónde puedo encontrarlo?» El tabernero señaló una mesa en el rincón, donde un hombre de aspecto cansado bebía en silencio. Hulda se acercó con cautela. «Disculpe, me dijeron que usted ha viajado recientemente por el norte». El hombre levantó la vista y la observó con curiosidad. «¿Y quién quiere saberlo?» «Me llamo Hulda. Estoy buscando información sobre el Viking». El marinero suspiró y dejó su jarra sobre la mesa. «Ese barco, sí, lo recuerdo». «¿Encontraron algo más aparte de los restos?», preguntó Hulda con urgencia. El marinero la miró en silencio por un momento, como si dudara en contarle lo que sabía. «No encontramos cuerpos», dijo al fin, «pero en una playa, entre los restos arrastrados por la marea, hallamos una bolsa». Hulda contuvo la respiración. «¿Qué tipo de bolsa?» «De marinero». Tenía unas iniciales bordadas. «¿Cuáles?» El hombre tomó un trago antes de responder. «Oka». Hulda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Ole Camp». Era su bolsa. «¿Dónde está ahora?» El marinero la observó con interés. «La llevamos a un puerto en el norte». Nadie la reclamó. El pulso de Hulda se aceleró. Si la bolsa de Ole había llegado a la costa, significaba que al menos una parte de la historia seguía perdida. Si él hubiera muerto en el naufragio, ¿por qué no apareció su cuerpo junto a los restos del Viking? Debía ir allí. Debía seguir el rastro. «Gracias, señor», dijo con decisión. «¿Cómo puedo llegar a ese puerto?» El marinero la miró con incredulidad. «¿Pretendes viajar sola hasta allá?» «Si es necesario, sí». El hombre soltó una risa corta. «Eres valiente, muchacha». No muchos se atreverían. Se inclinó un poco hacia ella. «Si quieres llegar allí, necesitarás un barco. Y para eso, necesitarás algo de dinero». Hulda asintió. «No será un problema». El marinero sonrió, sorprendido por su determinación. «Bien. Entonces habla con el capitán Petersen. Su barco zarpa en 2 días hacia el norte. Si le pagas lo suficiente, quizás te deje ir con ellos». Hulda sintió un cosquilleo de emoción y temor a la vez. Había tomado su decisión. No regresaría a Dal con las manos vacías. Iba a encontrar la verdad sobre Ole. Porque mientras existiera una posibilidad, por pequeña que fuera, ella no dejaría de buscar. Capítulo 5. Rumbo al norte. Hulda pasó la noche en una posada modesta cerca del puerto, pero apenas pudo dormir. Su mente giraba en torno a una sola idea. La bolsa con las iniciales de Ole había aparecido en una playa al norte. ¿Era posible que él hubiera sobrevivido al naufragio? ¿Que hubiera sido arrastrado por la marea a algún lugar remoto, esperando ayuda? A primera hora de la mañana, con la determinación brillando en sus ojos, se dirigió al muelle para encontrar al capitán Petersen. El barco del capitán era un navío mercante de tamaño medio, con velas fuertes y un casco curtido por años de travesías en aguas frías. Los marineros cargaban barriles y fardos de mercancía mientras el capitán supervisaba todo con ojos atentos. Era un hombre alto y robusto, con una barba espesa y una expresión que revelaba a un hombre de pocas palabras. Hulda se acercó con paso firme. «Capitán Petersen». El hombre giró la cabeza y la miró con curiosidad. «¿Quién eres y qué quieres?» «Mi nombre es Hulda, y necesito viajar al norte. Me han dicho que su barco parte hacia esa dirección». El capitán arqueó una ceja. «¿Y por qué querría yo llevar a una joven en mi barco?» Hulda sostuvo su mirada sin titubear. «Le pagaré bien». El capitán la estudió por un momento, luego escupió a un lado y cruzó los brazos.
El dinero es importante, sí, pero también lo es la seguridad de mi tripulación. Esas aguas no son lugar para una mujer sola. No soy tan frágil como cree, capitán, respondió Hulda. Y este viaje no es un capricho. Estoy buscando a alguien. Petersen suspiró. Escucha, muchacha. No es que me importe a quién buscas o por qué. Pero el norte no es hospitalario. El clima cambia en un abrir y cerrar de ojos. Las tormentas pueden durar días y el frío cala hasta los huesos. Aún así, estoy decidida a ir. El capitán se quedó en silencio, evaluándola. Finalmente, soltó un resoplido. Bien. Si puedes pagar tu pasaje, puedes venir. Pero te advierto, no habrá comodidades y ayudarás en lo que se te pida. Hulda asintió de inmediato. No tengo problemas con eso. Petersen extendió la mano. Trato hecho. Hulda le entregó parte del dinero del premio, asegurándose de guardar suficiente para cualquier imprevisto. Cuando el capitán lo contó y lo encontró satisfactorio, señaló el barco. Zarpamos mañana al amanecer. Asegúrate de estar aquí a tiempo. Hulda sintió un cosquilleo de nervios en el estómago. Mañana, su búsqueda realmente comenzaría. El viaje en el mercante. Al amanecer, Hulda llegó al muelle con lo poco que llevaba. El barco se balanceaba suavemente con la marea, y los marineros ya se movían de un lado a otro, preparando la partida. Petersen la vio llegar y asintió con la cabeza. A bordo, entonces. Subió con cuidado por la pasarela de madera, sintiendo la humedad del mar en el aire. No era la primera vez que pisaba un barco, pero sí la primera vez que viajaba en uno sin saber a ciencia cierta a qué destino llegaría. El viento hinchó las velas y, poco después, Christiania quedó atrás. El viaje comenzó tranquilo. Hulda observaba el horizonte, sintiendo la mezcla de emoción y temor por lo que podía encontrar. Los días pasaron entre las tareas a bordo. No le dieron un trato especial por ser mujer. Al contrario, tuvo que demostrar que podía ayudar en lo que hiciera falta. Limpiaba la cubierta, ayudaba a pelar patatas en la cocina y en las noches más frías, se aseguraba de que las lámparas de aceite permanecieran encendidas. Las aguas eran impredecibles. A veces el mar era un espejo tranquilo, y otras, las olas azotaban el barco con furia. Pero Hulda no se quejaba. Cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca de la verdad. Una noche, mientras el barco se mecía suavemente bajo un cielo estrellado, se sentó en la cubierta y sacó el billete de lotería de su bolso. Pensó en Ole. En cómo todo esto había comenzado con un simple sueño de fortuna. Pero ahora, el dinero no importaba. Lo único que realmente quería era volver a verlo. Entonces, el vigía gritó desde lo alto del mástil. «Tierra a la vista». Hulda sintió que su corazón latía más fuerte. Estaban llegando. Capítulo 6. La tierra del frío. El barco mercante avanzaba lentamente entre bancos de niebla mientras la costa del norte se perfilaba en el horizonte. A medida que la bruma se disipaba, Hulda pudo ver un paisaje imponente. Acantilados oscuros, salpicados de nieve, y montañas que parecían tocar el cielo. El viento era cortante, anunciando la dureza de la región a la que habían llegado. El capitán Petersen se acercó a la barandilla junto a ella. «Bienvenida al norte, muchacha», dijo con su tono áspero. «Este puerto no es amigable con los forasteros, así que ten cuidado con a quién preguntas». Hulda asintió, envolviéndose mejor en su abrigo. Había llegado hasta aquí siguiendo una pista incierta, pero en su corazón sentía que estaba en el camino correcto. El barco atracó en un pequeño puerto resguardado entre las rocas. El pueblo parecía apenas un puñado de casas de madera resistentes, con techos cubiertos de escarcha y un aire de aislamiento. Los marineros comenzaron a descargar la mercancía mientras los habitantes del lugar se acercaban con curiosidad. Petersen le hizo un gesto. «Hemos cumplido nuestro trato. Desde aquí, estás sola». Hulda le dio las gracias y bajó por la pasarela de madera. Sus botas crujieron sobre la nieve reciente mientras caminaba por el puerto, observando los rostros curtidos por el viento y el mar. Necesitaba encontrar a alguien que conociera la historia de los restos del Viking, y más importante aún, la bolsa con las iniciales de Ole. «Preguntas y sospechas». Hulda se dirigió a la única taberna del pueblo, un edificio de madera oscura con una puerta reforzada contra el viento helado. Al entrar,
Sintió de inmediato el calor del fuego en la chimenea y el aroma a pescado ahumado. Los hombres dentro, en su mayoría marineros y pescadores, la miraron con desconfianza. No era común ver a una joven forastera en un lugar así. Pero Hulda no se dejó intimidar. Se acercó al tabernero, un hombre de rostro severo y manos gruesas como troncos. «Busco información», dijo, con voz firme. «Sobre un barco llamado Viking». El tabernero dejó de limpiar el vaso que tenía en las manos. El murmullo en la taberna disminuyó ligeramente. «¿Para qué quieres saber?», preguntó con un tono neutral, pero con un destello de precaución en los ojos. «Alguien que conocía iba a bordo», respondió Hulda. «Me dijeron que encontraron restos del barco cerca de aquí». El tabernero intercambió una mirada con un hombre de barba blanca que bebía en un rincón. Finalmente, suspiró y señaló con la cabeza. «Habla con él. Se llama Torvald. Fue quien encontró lo poco que quedó de ese barco». Hulda no perdió tiempo. Se acercó a la mesa donde el anciano bebía lentamente de su jarra. «¿Eres Torvald?». El hombre levantó la vista, su mirada afilada y astuta. «¿Quién pregunta?». «Mi nombre es Hulda. Me dijeron que encontraste los restos del Viking». Torvald entrecerró los ojos. «¿Y qué quieres saber?». «Si había sobrevivientes». El anciano resopló. «No encontramos cuerpos. Solo pedazos de madera, un par de barriles y algunas pertenencias arrastradas por la corriente». Hulda sintió un nudo en la garganta. «Me dijeron que hallaron una bolsa con las iniciales OK, ¿es cierto?». Torvald dejó su jarra sobre la mesa y la observó con más atención. «Sí, la encontramos en la playa, entre otras cosas». Hulda se inclinó un poco más. «¿Dónde está ahora?». Torvald dudó un instante antes de responder. «Se la quedó Magnus, el viejo que vive en la cabaña al pie del acantilado. Es un hombre huraño, pero tal vez te deje verla, si tienes algo que ofrecerle». Hulda asintió. «Gracias». El anciano la observó marcharse con una expresión pensativa. Cuando la puerta se cerró tras ella, el tabernero se acercó. «¿Qué opinas?». Torvald tomó otro trago y murmuró. «Esa muchacha no va a detenerse». El ermitaño del acantilado. Siguiendo las indicaciones, Hulda caminó por un sendero que conducía a las afueras del pueblo, donde el viento golpeaba con más fuerza. Después de un rato, llegó a una cabaña solitaria, construida al borde de un acantilado que daba al mar. Tocó la puerta con decisión. Tardó un momento en abrirse, y cuando lo hizo, apareció un hombre de hombros anchos, con el rostro marcado por arrugas profundas y unos ojos fríos como el hielo. «¿Qué quieres?». Gruñó. «Busco una bolsa que usted encontró entre los restos de un naufragio», dijo Hulda, sin rodeos. «Me dijeron que la tiene». Magnus frunció el ceño. «¿Y por qué te interesa?». «Pertenecía a alguien que iba en ese barco». El hombre la observó en silencio, evaluándola. Finalmente, se apartó y dejó la puerta entreabierta. «Entra». Hulda cruzó el umbral con el corazón latiéndole con fuerza. Dentro, la cabaña era oscura y austera, con pocas pertenencias salvo una chimenea encendida, algunas herramientas y un viejo baúl de madera. Magnus caminó hasta una estantería y sacó un pequeño bulto de tela. Cuando lo desenvolvió, Hulda contuvo la respiración. Era una bolsa de marinero, de lona resistente y algo desgastada por el agua. Y allí, bordadas en un costado, estaban las iniciales OK. Su pulso se aceleró. «¿Dónde la encontraste?», preguntó, sin apartar la vista de la bolsa. Magnus cruzó los brazos. «En la orilla, después de la tormenta». «¿Había algo dentro?». Magnus asintió y sacó un pequeño cuaderno. Hulda sintió un escalofrío cuando lo reconoció. Era el diario de Ole. Lo tomó con cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Las páginas estaban húmedas y algunas borrosas, pero aún se podían leer fragmentos de su escritura. Lo abrió con ansiedad y vio la última entrada. Las palabras estaban algo difusas, pero aún legibles. «La tormenta nos ha atrapado. No sé si saldremos de esta. Si alguien encuentra esto, dígale a Hulda que nunca dejé de pensar en ella». Las lágrimas nublaron los ojos de Hulda. Ole había estado vivo hasta el último momento. Pero si su cuerpo no apareció con los restos del barco, ¿podría haber sobrevivido? Alzó la mirada hacia Magnus, su determinación más fuerte que nunca.
Necesito seguir buscando. El viejo la miró con seriedad, luego suspiró. Si vas a hacer eso, necesitarás ayuda. Y conozco a alguien que tal vez pueda dártela. Hulda cerró los dedos sobre el diario. No iba a rendirse. No hasta saber la verdad. Capítulo 7. La última pista. Hulda pasó un largo rato en la cabaña de Magnus, hojeando el diario de Ole bajo la luz temblorosa del fuego. Algunas páginas estaban demasiado dañadas por el agua, pero en otras aún podía leer fragmentos de su caligrafía firme. El viento arrecia, las olas azotan el barco sin tregua. El capitán grita órdenes, pero la tripulación está al borde del pánico. No sé si llegaremos al amanecer. Más adelante, en otra entrada, Ole mencionaba algo que captó la atención de Hulda de inmediato. Si algo me ocurre, confío en que la corriente me lleve a tierra. Nos acercamos a una isla, la vislumbro entre la niebla. Tal vez haya esperanza. Hulda sintió un escalofrío. ¿Una isla?, murmuró. Magnus la miró desde su asiento, donde había estado observándola en silencio. Si el Viking naufragó más al norte, eso encajaría, dijo. Hay varias islas pequeñas en la región, pero solo una lo bastante grande para que alguien pudiera sobrevivir. Hulda cerró el diario con decisión. ¿Cómo llego allí? Magnus suspiró, apoyando las manos en sus rodillas. El mar en esta época del año es traicionero, pero hay un hombre que podría llevarte. Se llama Bjorn. Es un viejo lobo de mar, conoce estas aguas mejor que nadie. ¿Dónde puedo encontrarlo? Vive en una cabaña cerca del puerto, justo al final del sendero. Pero te advierto algo, muchacha, Bjorn no es alguien fácil de convencer. El marinero solitario. Hulda dejó la cabaña de Magnus y se dirigió de inmediato al puerto, con el diario de Ole guardado con cuidado en su bolso. La noche ya caía, y el frío se intensificaba con cada ráfaga de viento. El sendero que Magnus había indicado la llevó a una casa pequeña, construida con gruesos troncos de madera y con una chimenea de la que brotaba un hilo de humo. Hulda se acercó y golpeó la puerta con firmeza. Pasaron unos segundos antes de que se oyera un sonido desde el interior y, finalmente, la puerta se abrió. Bjorn era un hombre de cabello gris, con una barba espesa y una mirada aguda. Sus manos eran grandes y ásperas, marcadas por años en el mar. ¿Qué quieres?, preguntó con voz grave. Hulda no perdió el tiempo. Necesito que me lleve a una isla al norte. Bjorn la miró con expresión incrédula y soltó una carcajada seca. ¿Eso es una broma? ¿Sabes en qué época estamos? Esas aguas están heladas y traicioneras. No arriesgaré mi barco por un capricho. Hulda apretó los puños. No es un capricho. Estoy buscando a alguien que podría haber sobrevivido a un naufragio. Bjorn la observó con más atención. ¿El Viking? Sí. Encontré su diario. Ole mencionó haber visto una isla antes del naufragio. Podría estar allí. Bjorn entrecerró los ojos. ¿Ese muchacho era marinero? Sí, y fuerte. Si logró llegar a tierra, es posible que haya sobrevivido. Bjorn se quedó en silencio por un momento, sopesando sus palabras. Finalmente, suspiró y se cruzó de brazos. Si realmente quieres ir, partiré al amanecer. Pero si el clima empeora, nos volveremos. No discutiré sobre eso. Hulda sintió alivio. Acepto. Bien. Entonces, descansa. Mañana será un viaje difícil. Preparativos para la travesía. Hulda pasó la noche en una posada, aunque apenas pudo dormir. La emoción y el miedo se mezclaban en su mente. ¿Y si Ole realmente estaba en esa isla? ¿Y si no? Al amanecer, se dirigió al puerto, donde Bjorn ya preparaba su barco. Era más pequeño que el mercante de Petersen, pero parecía resistente. Sube, ordenó Bjorn, asegurando unas cuerdas. Si vas a hacer esto, más te vale no marearte. Hulda subió a bordo sin dudar. El viento era fuerte cuando zarparon, y el mar, aunque no estaba completamente embravecido, tampoco era amable. Bjorn maniobraba el barco con la destreza de alguien que había pasado su vida en el océano. A medida que avanzaban, la costa quedó atrás y solo quedó el horizonte gris y el rugido de las olas. Si esa isla está allí, dijo Bjorn, la encontraremos. Hulda sostuvo el diario de Ole con fuerza, mirando el horizonte. Pronto, sabría la verdad. Capítulo 8.
La isla perdida. El barco avanzaba con dificultad entre las aguas gélidas. El viento soplaba con fuerza, y las olas rompían contra el casco con furia, pero Horn se mantenía firme al timón, navegando con la precisión de un hombre que conocía el mar como la palma de su mano. Hulda se sujetaba con fuerza a la baranda, sintiendo el rocío salado en su rostro. La emoción y el temor se mezclaban en su pecho. Si la teoría de Ole era cierta, en algún punto del horizonte debía aparecer la isla que había mencionado en su diario. Horn, con la vista fija en el horizonte, gruñó de repente. «Ahí está». Hulda entrecerró los ojos, y entre la niebla matinal, distinguió la silueta de una tierra oscura y escarpada. Era una isla pequeña, con riscos elevados y una franja de playa rocosa. No parecía haber signos de vida. «Nos acercaremos con cuidado», advirtió Horn. «Estas aguas pueden ser traicioneras». El desembarco. Al acercarse a la costa, Horn redujo la velocidad y maniobró con habilidad para evitar las rocas sumergidas. Finalmente, lograron encontrar una pequeña cala donde el mar era lo suficientemente tranquilo para desembarcar. «No podemos quedarnos mucho tiempo», dijo Horn mientras aseguraba el bote. «Explora rápido, y si hay algo que ver, lo hacemos juntos». Hulda saltó a tierra firme, sintiendo el suelo helado bajo sus pies. El aire estaba impregnado de sal y humedad, y un escalofrío recorrió su espalda al contemplar la desolación del lugar. La playa estaba llena de restos arrastrados por la marea, troncos, algas y algunos fragmentos de madera que podrían haber pertenecido a un barco. Hulda se agachó y examinó un trozo con clavos oxidados. «¿Esto podría ser del Viking?», preguntó. Horn se acercó y lo inspeccionó. «Es posible. Pero si hubo un naufragio aquí, no dejó muchos rastros». Hulda miró a su alrededor. Si Ole había llegado a esta isla, ¿a dónde habría ido? Rastros en la isla. Decidió avanzar tierra adentro, donde la vegetación era escasa, pero había algunas colinas protegidas del viento. Horn la siguió de cerca, con la mano siempre cerca de su cuchillo, alerta a cualquier peligro. Tras subir una pendiente rocosa, Hulda se detuvo en seco. Frente a ella, en una pequeña depresión del terreno, había lo que parecía ser un refugio rudimentario construido con ramas y piedras. «Mira esto», exclamó. Horn se acercó y observó la estructura. «Alguien pasó tiempo aquí. No parece natural». Hulda sintió un nudo en la garganta. Se acercó más y vio algo que la dejó sin aliento. Cerca de la entrada del refugio, parcialmente enterrado en la arena, había un objeto de metal. Lo recogió y, al limpiarlo con la mano, reconoció su forma. Era un cuchillo. Y en su empuñadura de madera estaban grabadas las iniciales OK. «Es de Ole», susurró. Horn la miró con seriedad. «Si esto es suyo, entonces estuvo aquí». Hulda sintió un torrente de emociones. Ole había llegado a la isla. Había construido un refugio. Pero entonces, ¿dónde estaba ahora? Una señal en la roca. Mirando a su alrededor con renovada urgencia, Hulda examinó cada detalle del lugar. Fue entonces cuando vio algo tallado en una roca cercana. Se acercó rápidamente y sus ojos se abrieron de asombro. Era un mensaje, escrito con letra temblorosa pero clara. «Naufragio. Estoy vivo. Fui hacia el norte». Hulda sintió que su corazón latía con fuerza. Ole había sobrevivido, y había intentado salir de la isla. «Tenemos que seguir esa dirección», dijo, girándose hacia Horn. El marinero asintió con gravedad. «Nos queda poco tiempo antes de que el clima empeore. Pero si crees que vale la pena, vamos». Sin dudarlo, Hulda corrió siguiendo la dirección indicada en la inscripción. La verdad estaba cada vez más cerca. Capítulo 9. La huella del náufrago. El viento ululaba entre las rocas mientras Hulda y Horn avanzaban con dificultad. Siguiendo la dirección de la inscripción en la roca, subieron una colina cubierta de musgo y escasa vegetación. La isla se mostraba cada vez más inhóspita, con grandes riscos que caían abruptamente hacia el mar. «Si Ole dejó ese mensaje, significa que logró salir de la playa», dijo Hulda, tratando de controlar la emoción en su voz. «Pero, ¿hasta dónde pudo haber llegado?» Horn escudriñó el terreno con su mirada aguda. Si buscaba ayuda, tenía dos opciones: esperar en la costa por algún barco o internarse más en la isla para buscar agua y refugio. Y eligió moverse al norte, murmuró Hulda,
avanzando con decisión. El suelo era resbaladizo, cubierto de guijarros y algas secas. A cada paso, el aire gélido se hacía más cortante, y el cielo comenzaba a oscurecerse con la promesa de una tormenta inminente. El eco de un pasado reciente. Después de unos minutos de caminata, llegaron a una depresión entre dos colinas. La tierra aquí era más blanda, y Bjorn se agachó de repente. «Mira esto», dijo, señalando el suelo. Hulda se inclinó y vio lo que él señalaba. Eran marcas en la tierra, como si alguien hubiera cavado en el suelo con desesperación. «¿Qué crees que significa?», preguntó ella. Bjorn pasó la mano por la superficie removida. Pudo haber intentado encender fuego o enterrar algo. Hulda sintió una oleada de ansiedad. Se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba fría y húmeda, pero no tardó en encontrar algo duro. Con un esfuerzo final, sacó del suelo una pequeña caja de madera, desgastada por la humedad y el tiempo. «¿Qué es esto?», preguntó, con la respiración entrecortada. Bjorn la ayudó a abrirla, y dentro encontraron una hoja de papel protegida por una envoltura de cuero. Hulda la desenvolvió con manos temblorosas y leyó en voz alta las palabras que Ole había dejado escritas. «Si alguien encuentra esto, sepan que el viking naufragó aquí. Sobreviví, pero estoy solo. He decidido dirigirme al extremo norte de la isla, donde he visto señales de humo. Tal vez haya alguien más aquí». Los ojos de Hulda se abrieron con asombro. Ole no estaba solo. Bjorn frunció el ceño. Si vio humo, significa que había alguien más en esta isla. Pero, ¿quién? Hulda sintió un escalofrío. ¿Podría ser posible que otro superviviente estuviera aquí? ¿O tal vez, alguien que ya viviera en la isla? El camino hacia el norte. La tormenta se aproximaba rápidamente. Las nubes eran cada vez más densas, y el viento comenzaba a soplar con mayor ferocidad. Bjorn miró el cielo con preocupación. Si queremos seguir al norte, debemos hacerlo ahora. No sé cuánto tiempo más podremos estar en esta isla antes de que el mar se vuelva imposible de navegar. Hulda apretó los dientes. No podían abandonar ahora, no cuando estaban tan cerca de la verdad. «Sigamos», dijo con determinación. «Si Ole llegó hasta allí, nosotros también podemos hacerlo». Bjorn suspiró y se ajustó el abrigo. «Está bien. Pero si la tormenta se pone peor, nos largamos de inmediato». Hulda asintió y guardó la nota de Ole con sumo cuidado. Con el viento aullando a su alrededor, los dos emprendieron el camino hacia el extremo norte de la isla, sin saber que los esperaba allí, ni si Ole todavía estaba con vida. Capítulo 10. La sombra en la niebla. El viento se había convertido en un rugido constante cuando Hulda y Bjorn avanzaban por la ladera de la colina. La isla parecía desmoronarse a su alrededor, con ráfagas de aire helado que arrancaban fragmentos de musgo y tierra. Pero nada los detendría. No ahora. La nota de Ole les había dado una nueva pista. Había visto señales de humo en el norte de la isla. Si ese rastro aún existía, tal vez encontrarían la clave para descubrir qué le había sucedido. Bjorn, con su experiencia marinera, lideraba la marcha con pasos firmes, asegurándose de evitar zonas resbaladizas. Hulda, aunque menos experimentada en estos terrenos hostiles, se mantenía a su lado con determinación. «Mira eso», dijo Bjorn de repente, señalando hacia adelante. Hulda entrecerró los ojos y vio lo que él indicaba. Más allá de una colina cubierta de rocas, la niebla se arremolinaba con extrañas formas. No era natural. Algo se movía dentro de ella. El refugio secreto. Se acercaron con cautela, manteniéndose en silencio. El sonido del viento cubría sus pasos mientras ascendían la última pendiente. Cuando llegaron a la cima, lo vieron. Un refugio. No era el mismo que habían encontrado antes. Este parecía más elaborado, con troncos apilados para formar una estructura resistente. Del interior se elevaba una delgada columna de humo, confirmando las sospechas de Ole. «Alguien está aquí», murmuró Bjorn, su mano posándose instintivamente sobre la empuñadura de su cuchillo. Hulda sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Sería Ole? ¿O alguien más? Decidió tomar la iniciativa. «¡Hola!», gritó, con la voz firme, aunque su interior temblaba. «¿Hay alguien ahí?». Por un momento, solo el viento le respondió. Luego, la puerta del refugio se entreabrió con un chirrido.
Un encuentro inesperado. De la oscuridad emergió una figura encorvada, cubierta con pieles gruesas y una larga barba enmarañada. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus ojos, oscuros y penetrantes, los observaron con recelo. ¿Quiénes son?, preguntó el hombre con voz áspera. Horn y Hulda se miraron. No esperaban encontrar a alguien así. Buscamos a un hombre llamado Ole Camp, respondió Hulda. Su barco naufragó aquí y creemos que vino hacia el norte. El anciano frunció el ceño. Ole Camp, repitió, como si el nombre despertara un recuerdo lejano. Sí, él estuvo aquí. Hulda sintió que su aliento se cortaba. ¿Dónde está ahora? ¿Está vivo? El hombre los miró en silencio durante un largo momento. Luego, con un suspiro pesado, señaló hacia la costa norte. Se fue, buscando algo. Y no ha regresado. El aire pareció volverse más frío. Hulda cerró los puños con fuerza. Tenemos que encontrarlo. El anciano la observó con una mirada sombría. Si siguen ese camino, no sé qué encontrarán. Pero si realmente quieren respuestas, entonces vayan. Horn le lanzó una mirada de advertencia a Hulda. Si vamos, debemos estar preparados para lo peor. Pero Hulda ya había tomado su decisión. No podemos detenernos ahora. Vamos. Con el rugido del mar como telón de fondo, los dos se dirigieron hacia la costa norte, sin saber que lo que estaba por esperarlos cambiaría su destino para siempre. Capítulo 11. Rumbo a lo desconocido. El aire helado golpeaba sus rostros mientras Hulda y Horn dejaban atrás el refugio del anciano. Sus palabras resonaban en la mente de Hulda. Se fue, buscando algo. Y no ha regresado. ¿Qué había encontrado Ole en la costa norte? ¿Por qué no había vuelto? La caminata se hizo más difícil a medida que avanzaban. El terreno era traicionero, con afiladas rocas negras y charcos de agua helada que reflejaban un cielo cada vez más oscuro. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la neblina y dejando ver fragmentos del paisaje. Acantilados imponentes, olas rompiendo con furia y, a lo lejos, la silueta de lo que parecía ser un antiguo naufragio. «Mira eso», dijo Horn, señalando con el mentón. Hulda entrecerró los ojos y sintió su estómago encogerse. Apenas visible entre las rocas, el esqueleto de un barco se alzaba como un fantasma del pasado. Su madera ennegrecida por el agua y el tiempo estaba astillada, pero aún se mantenía en pie, desafiando las inclemencias del clima. ¿Será el Viking?, preguntó Hulda con la voz temblorosa. Horn negó con la cabeza. No lo creo. Este barco parece mucho más viejo. Hulda frunció el ceño. Si no era el Viking, entonces, ¿de quién había sido? El misterio del barco fantasma. Se acercaron con cautela, esquivando las rocas resbaladizas. El barco parecía haber encallado hacía décadas. A pesar de ello, su estructura conservaba cierto aire imponente, como si aún guardara los secretos de su último viaje. Horn tocó la madera húmeda y asintió para sí mismo. Definitivamente no es un barco moderno. Es un barco ballenero, probablemente del siglo pasado. Hulda sintió un escalofrío. ¿Cómo terminó aquí? Horn se encogió de hombros. Las corrientes en esta región son traicioneras. Es posible que haya sido arrastrado hasta aquí después de un naufragio. Pero Hulda no estaba convencida. Algo en la escena le resultaba inquietante. Si este barco había encallado hace tanto tiempo, ¿por qué Ole se habría dirigido hacia aquí? Entonces, vio algo que le aceleró el corazón. A un lado del casco destrozado, medio enterrado en la arena, había huellas. No eran recientes, pero tampoco tan antiguas como para haber desaparecido por completo. Ole estuvo aquí, susurró Hulda. Horn también las vio y se agachó para examinarlas. No está solo. Hay otras huellas. Hulda sintió un nudo en la garganta. ¿Quién más ha estado aquí? Dentro del naufragio. Decidieron investigar el interior del barco. Con cuidado, treparon por los restos del casco hasta encontrar una abertura lo suficientemente amplia para entrar. El interior del naufragio estaba oscuro y húmedo. El olor a madera podrida impregnaba el aire, y cada paso que daban resonaba en el silencio sepulcral. Horn encendió una linterna de aceite que llevaba en su cinturón, proyectando sombras temblorosas en las paredes cubiertas de algas y moho. Busquemos cualquier indicio de Ole, dijo Hulda, avanzando con precaución.
El barco parecía haber sido abandonado apresuradamente. Había restos de redes, cajas rotas y fragmentos de mapas dispersos por el suelo. Pero lo que más llamó su atención fue una inscripción tallada en una de las vigas. Hulda se acercó y leyó en voz baja. El que busque la verdad, encontrará más de lo que espera. Su respiración se entrecortó. ¿Qué significa esto? Horn frunció el ceño. No me gusta. Es como si alguien hubiera querido dejar una advertencia. De repente, un sonido seco lo sobresaltó. Algo se movía en la oscuridad. Hulda y Horn se giraron de inmediato, con los músculos tensos. ¿Quién está ahí?, llamó Horn, desenvainando su cuchillo. El silencio fue la única respuesta. Pero entonces, de entre las sombras, un débil susurro rompió la quietud. ¡Ayuda! Hulda sintió que la sangre se le helaba. La voz venía de algún lugar dentro del naufragio. ¡Ole!, gritó, corriendo hacia el sonido. Horn la siguió de cerca, con el arma lista. La búsqueda los llevó hasta una pequeña cabina en la parte trasera del barco. Hulda empujó la puerta con fuerza, y ésta se abrió con un chirrido. En el suelo, débil y cubierto de harapos, yacía un hombre. Su rostro estaba demacrado, su barba crecida y su piel pálida. Pero a pesar de su estado, Hulda lo reconoció al instante. Era Ole Camp. Capítulo 12. El secreto de Ole Camp. El cuerpo de Ole Camp yacía en el suelo de la oscura cabina, su piel pálida y su respiración entrecortada. Por un instante, Hulda sintió que el corazón se le detenía. Habían llegado demasiado tarde. Pero entonces, el hombre emitió un débil quejido y abrió los ojos con dificultad. Hulda, susurró, su voz apenas un hilo de aire. Ella se arrodilló a su lado de inmediato, sosteniéndole la mano con urgencia. Ole. Estamos aquí. Te encontramos. Horn, aún en alerta, iluminó la habitación con su linterna. El ambiente estaba impregnado de humedad y salitre. El suelo de madera crujía bajo su peso, y en las esquinas, las sombras parecían moverse con vida propia. Ole intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Hulda lo sostuvo con suavidad. No hables, necesitas descansar, dijo con ternura. Pero Ole negó con la cabeza. No, tienen que saber, tosió con fuerza antes de continuar. Hay algo aquí, algo que no debía ser encontrado. Horn frunció el ceño. ¿De qué hablas? El hombre señaló débilmente hacia un rincón oscuro de la cabina. Siguiendo la dirección de su mano, Horn enfocó la linterna y descubrió una pequeña caja de madera, cubierta de moho y parcialmente oculta bajo escombros. Con cautela, la recogió y la colocó frente a ellos. ¿Es esto lo que buscabas, Ole?, preguntó Horn. Ole asintió con esfuerzo. Hulda, con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la tapa con cuidado. Dentro, envueltos en telas raídas por el tiempo, había varios documentos amarillentos y un objeto metálico que parecía una antigua brújula. Pero lo que más le sorprendió fue un pequeño libro, de aspecto frágil, con la cubierta marcada por un extraño símbolo. Un diario del pasado. Hulda tomó el libro con manos temblorosas y pasó sus páginas con cuidado. El texto estaba escrito en una caligrafía fina y elegante, pero en un idioma que no reconocía por completo. Horn, mirando por encima de su hombro, murmuró. Parece danés, pero antiguo. Hulda frunció el ceño. ¿Un diario de alguien del barco? Ole hizo un esfuerzo para hablar. Es, la verdad. ¿Qué verdad?, insistió Hulda. El hombre respiró hondo y cerró los ojos por un momento antes de responder. Este barco no naufragó por accidente. Horn y Hulda se miraron con inquietud. ¿Qué quieres decir?, preguntó Horn. Ole tosió, tratando de recuperar fuerzas. Este barco transportaba algo que debía mantenerse oculto. Pero alguien traicionó a la tripulación, y provocó su perdición. Hulda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué tenía de tan importante ese objeto? Ole entrecerró los ojos y murmuró. Esa brújula no apunta al norte. Horn tomó la antigua brújula de la caja y la observó con detenimiento. Al inclinarla, notó algo extraño. La aguja no se movía como en una brújula normal. Parecía estar fija, apuntando en una dirección que no correspondía al norte. ¿Qué demonios?, susurró. Hulda sintió que la incertidumbre se convertía en miedo. Ole,
¿Qué significa esto? El hombre intentó hablar, pero su cuerpo no resistió más. Sus fuerzas se desvanecieron y perdió el conocimiento. Hulda lo sostuvo con preocupación. Tenemos que sacarlo de aquí. Horn asintió y, con un último vistazo al contenido de la caja, cerró la tapa y la guardó en su bolso. Nos llevamos esto. No sé qué significa, pero no podemos dejarlo aquí. Hulda miró el rostro pálido de Ole y luego la siniestra estructura del barco a su alrededor. No podían quedarse más tiempo. Sin saberlo, habían desenterrado un secreto que nunca debió salir a la luz. Capítulo 13. Sombras en la niebla. El viento azotaba con fuerza la costa noruega mientras Hulda y Horn se apresuraban a salir del naufragio, cargando con el cuerpo debilitado de Ole Camp. La neblina había descendido, envolviendo todo en una bruma espesa que distorsionaba las formas y silenciaba los sonidos. Debemos darnos prisa, susurró Horn, ajustando la mochila donde llevaba la caja con la brújula y los documentos. Hulda, con el corazón latiéndole con fuerza, echó un vistazo atrás. La oscura silueta del barco abandonado parecía acecharlos como un espectro del pasado. Algo en ese lugar le erizaba la piel, como si estuvieran siendo observados. No me gusta esto, murmuró. Horn asintió, pero antes de que pudiera responder, Ole gimió en sus brazos. La brújula, balbuceó, apenas consciente. Hulda se inclinó hacia él. Tranquilo, la tenemos. Ahora necesitamos ponerte a salvo. Pero el hombre negó débilmente con la cabeza. Nos están siguiendo. El aire se volvió más denso. Hulda miró a Horn con inquietud. Tenemos que movernos ya. Horn asintió y ajustó su agarre sobre Ole. Juntos, se adentraron en la bruma, siguiendo el camino rocoso de regreso al pueblo. Presencias en la oscuridad. El camino de vuelta era más difícil con la carga de Ole, pero lo que más les inquietaba no era el terreno, sino la sensación de que no estaban solos. Los ruidos a su alrededor no eran los habituales de la noche. No era solo el viento, ni las olas. Eran pasos. Hulda se detuvo de golpe. Horn, con el cuerpo tenso, desenfundó su cuchillo. Alguien está aquí, susurró. La niebla se movía como si tuviera vida propia. A lo lejos, entre los contornos borrosos de las rocas, una sombra se deslizó entre la bruma. Hulda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién está ahí?, llamó, tratando de mantener la voz firme. No hubo respuesta. Pero entonces, un crujido de piedras a su derecha hizo que se girara de inmediato. Otra sombra se movió, rápida, apenas visible en la penumbra. Nos están rodeando, susurró Horn. Hulda tragó saliva. No podían permitirse un enfrentamiento con Ole en ese estado. Tenían que seguir adelante. Vamos, dijo en voz baja. Apresuraron el paso, sintiendo como la niebla parecía cerrarse a su alrededor. La sensación de peligro era asfixiante. Y entonces, de repente, un murmullo flotó en el aire. No debieron llevárselo. Hulda sintió el pánico apoderarse de su pecho. ¿Escuchaste eso?, preguntó, apenas respirando. Horn asintió con el rostro tenso. No estaban solos. Una huida desesperada. Las sombras parecían moverse cada vez más cerca. De pronto, algo silbó en el aire y se clavó en una roca junto a ellos. ¡Un cuchillo!, exclamó Hulda. Horn no esperó más. ¡Corre! Sin pensarlo, echaron a correr por el sendero. La neblina dificultaba la visión, pero no podían detenerse. Los pasos tras ellos se volvieron más rápidos. Hulda escuchó su propia respiración entrecortada, el peso de Ole dificultando la huida, el sonido de rocas rodando bajo sus pies. Y entonces, la luz de una linterna apareció a lo lejos. ¡El pueblo!, jadeó Hulda. Horn no miró atrás. No te detengas. Los pasos detrás de ellos se detuvieron de golpe, como si la simple presencia de la civilización los hubiera ahuyentado. Finalmente, cruzaron la última colina y entraron en la primera calle del pueblo. Las luces de las casas les parecieron un oasis en medio de la oscuridad. Horn se detuvo, con el pecho agitado. ¿Los perdiste de vista?, preguntó Hulda. Horn miró hacia atrás, con el cuchillo aún en la mano. La niebla cubría el sendero, pero ya no se veía movimiento. Fuera quienes fueran, habían desaparecido. Hulda temblaba. ¿Qué diablos fue eso?
Horn negó con la cabeza. No lo sé. Pero no fue coincidencia. Nos estaban esperando. Hulda miró a Ole, quien volvía a perder el conocimiento. Tenían que descubrir qué significaba todo esto. Pero una cosa estaba clara. Habían despertado algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Capítulo 14. Advertencias en la oscuridad. La puerta de la posada se cerró con un golpe seco tras ellos. Hulda y Horn apenas podían sostenerse en pie tras la frenética huida, pero la seguridad de aquel lugar les permitió, al menos por un instante, recuperar el aliento. «Necesitamos un médico», dijo Hulda con urgencia, mirando a Ole, que seguía inconsciente. Horn asintió y se apresuró a llamar al posadero, un hombre de rostro severo llamado Hans, quien al ver el estado de Ole, dejó de lado sus reservas y les indicó que lo acostaran en una de las habitaciones. «Buscaré al doctor Petersen», dijo Hans con voz grave. «Pero decime, muchacha, ¿qué ha pasado?» Hulda dudó. ¿Debía contarle la verdad? Algo en la expresión del posadero la hizo desconfiar. «Lo encontramos en la costa», respondió con cautela. «Necesita ayuda». Hans frunció el ceño, pero no preguntó más. Salió de la posada sin decir palabra. Horn cerró la puerta tras él y se giró hacia Hulda. «No me gusta esto». «¿Qué cosa?» «Hans. Cuando mencionaste que encontramos a Ole, vi algo en su mirada, como si ya supiera que lo estábamos buscando». Hulda tragó saliva. «¿Crees que sabe más de lo que dice?» Horn asintió. «No podemos confiar en nadie». El mensaje en la noche. Horas después, el doctor Petersen llegó y atendió a Ole, asegurando que su estado era grave pero que, con descanso y cuidados, sobreviviría. Hulda se quedó junto a él, vigilándolo mientras dormía, incapaz de apartar de su mente la pregunta que los atormentaba: ¿quiénes eran las sombras que los habían perseguido en la niebla? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaban. En mitad de la noche, un golpe seco en la ventana la despertó. Se levantó de inmediato y entreabrió la cortina. La neblina seguía envolviendo el pueblo, pero en la penumbra distinguió una silueta solitaria frente a la posada. Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba su rostro. No se movía. Solo estaba allí, esperando. Hulda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Horn», susurró. Él despertó al instante y se acercó a la ventana. «¿Quién es?» Antes de que Hulda pudiera responder, el hombre levantó la mano y dejó caer un objeto en el suelo. Luego, sin prisa, se giró y desapareció en la niebla. Horn no dudó. Cogió su cuchillo y salió de la posada. Hulda le siguió con el corazón latiéndole con fuerza. En el suelo, justo donde había estado el hombre, encontraron una nota enrollada, atada con un cordel. Horn la recogió con cautela y la abrió. El mensaje era breve y escrito con una caligrafía firme. «Déjenlo. No sigan adelante. El secreto debe permanecer oculto». Un escalofrío recorrió a Hulda. «Nos están advirtiendo». Horn apretó los dientes. «¿O nos están amenazando?» Hulda miró hacia la niebla, donde la figura se había desvanecido. No importaba quién estuviera detrás de esto. Ya no podían detenerse. El secreto de Ole Camp debía ser descubierto, aunque eso les costara la vida. Capítulo 15. La sombra del pasado. La nota seguía temblando en las manos de Hulda. Las palabras eran claras: «Déjenlo. No sigan adelante. El secreto debe permanecer oculto». Horn la leyó en silencio una vez más, con la mandíbula tensa. Luego, sin decir palabra, la arrugó y la guardó en su bolsillo. «No podemos ignorarlo», dijo Hulda, con la voz baja, sintiendo aún el peso de la mirada del desconocido en la niebla. Horn asintió. «Pero tampoco podemos detenernos. Esto no es solo una advertencia. Es una prueba de que estamos cerca de algo importante». Miraron hacia la calle desierta. La neblina había comenzado a disiparse, pero la sensación de peligro persistía. «Regresemos adentro», dijo Horn. «No sabemos si ese hombre sigue cerca». Con un último vistazo al oscuro callejón donde la figura había desaparecido, Hulda asintió y ambos volvieron a la seguridad de la posada. El despertar de Ole Camp. Cuando entraron en la habitación, se sorprendieron al ver a Ole moviéndose débilmente en la cama. Su piel seguía pálida, pero sus ojos entreabiertos reflejaban algo más que confusión. Había urgencia en su mirada. «Ole»,
susurró Hulda, acercándose de inmediato. El hombre intentó incorporarse, pero su cuerpo apenas respondía. Debes descansar, dijo Bjorn, apoyándole una mano en el hombro para que no hiciera más esfuerzos. Pero Ole negó con la cabeza y, con la voz quebrada, murmuró. El tesoro. Hulda sintió un escalofrío. ¿Qué tesoro? Ole respiró con dificultad. El billete, no es solo dinero, tosió con fuerza antes de continuar. Es la clave de algo, más grande. Bjorn y Hulda intercambiaron una mirada. ¿Más grande? ¿A qué te refieres? Preguntó Bjorn con cautela. Los ojos de Ole se movieron con inquietud por la habitación, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. No confíen en nadie. Hulda sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Quién nos sigue, Ole? ¿Quién dejó esa nota? El hombre intentó hablar, pero sus fuerzas le fallaron. Su cabeza cayó de nuevo sobre la almohada y su respiración se volvió más pausada. Bjorn golpeó la pared con el puño, frustrado. Sabe algo, pero no puede decírnoslo. Hulda miró a Ole con preocupación. Lo que sea que esté ocultando, es lo que casi lo mata. Y ahora, nos están advirtiendo a nosotros. Ecos en la noche. El resto de la noche transcurrió en un silencio inquietante. Hulda no lograba dormir, con la nota aún fresca en su memoria y la imagen del extraño en la niebla grabada en su mente. Bjorn, por su parte, se sentó junto a la ventana, vigilando la calle con el cuchillo en mano. Las horas pasaron lentamente. Y entonces, justo antes del amanecer, se oyó un ruido. Bjorn se puso de pie de inmediato. Hulda también lo escuchó. Alguien estaba afuera, moviéndose en la oscuridad. Bjorn abrió con cautela la ventana y miró hacia abajo. Unas sombras se deslizaban entre los callejones, sigilosas, evitando la luz de los faroles. Hulda sintió como la angustia crecía en su pecho. Nos vigilan. Bjorn asintió. Y no creo que sea solo una advertencia esta vez. Hulda respiró hondo y miró hacia Ole, quien seguía dormido. Fuera lo que había descubierto, alguien estaba dispuesto a todo para asegurarse de que nunca se supiera. Capítulo 16. Un peligro inminente. La tensión en la habitación era sofocante. La nota, la advertencia de Ole Camp, las sombras acechando en la noche, todo indicaba que estaban en más peligro del que imaginaban. Bjorn se mantuvo junto a la ventana, observando cada rincón de la calle con ojos afilados. Hulda, con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a Ole, quien aún dormía, aunque su respiración seguía agitada. Debemos hacer algo, susurró ella. No podemos quedarnos aquí esperando a que nos ataquen. Bjorn asintió con gravedad. Pero tampoco podemos huir sin un plan. Si lo hacemos, no sabremos quién nos persigue ni qué buscan realmente. Hulda miró a Ole con preocupación. Quizá él sea la clave. Cuando despierte, debe decirnos la verdad. Bjorn cruzó los brazos. Si es que tiene tiempo para hacerlo. La huida forzada. El ruido de un objeto cayendo en el piso inferior lo sobresaltó. Hulda se tensó y Bjorn se llevó la mano al cuchillo. No estamos solos, susurró él. Ambos escucharon atentamente. Abajo, alguien caminaba con cautela. No era Hans, el posadero. Estos pasos eran sigilosos, como los de un cazador acechando a su presa. Hulda tragó saliva. ¿Qué hacemos? Bjorn se acercó a Ole y lo sacudió suavemente. Ole. Ole, despierta. El hombre gimió débilmente, abriendo los ojos con dificultad. Nos tenemos que ir, le dijo Bjorn en voz baja. Ahora. Ole parpadeó con esfuerzo, su mente aún nublada por la fiebre, pero entendió lo suficiente. Bjorn ayudó a Hulda a cargarlo. Ole apenas podía sostenerse en pie, pero no había tiempo para dudar. Con sumo cuidado, Bjorn entreabrió la puerta de la habitación y miró al pasillo. Nada. Pero abajo, los pasos se detuvieron. Y entonces, un crujido. Alguien estaba subiendo las escaleras. Maldición, murmuró Bjorn. Sin perder un segundo, Bjorn indicó a Hulda que lo siguiera. Sosteniendo a Ole entre los dos, cruzaron el pasillo con rapidez y llegaron hasta una pequeña puerta trasera que daba a un balcón. Bjorn la abrió con sumo cuidado y se asomó. La caída no era muy alta. No hay opción, susurró. Con un movimiento rápido, ayudó a Hulda a descender primero.
Ella cayó en la nieve con un leve golpe, pero sin lastimarse. Luego, con dificultad, bajó a Ole, quien apenas se sostuvo en pie al tocar el suelo. Por último, Horn saltó justo cuando la puerta de la habitación se abría con violencia. No se quedaron a ver quién los buscaba. Corrieron. El refugio en la tormenta. El viento helado golpeaba sus rostros mientras atravesaban las callejuelas de la aldea. La oscuridad los cubría, pero sus perseguidores no tardarían en encontrarlos. Ole apenas podía mantenerse en pie, y Hulda lo sostenía con todas sus fuerzas. «No vamos a llegar lejos así», dijo ella con desesperación. Horn miró alrededor, buscando una salida. Entonces, vio una vieja bodega abandonada en el extremo del puerto. ¡Ay! Sin dudarlo, se dirigieron al edificio. La puerta estaba entreabierta, como si nadie la hubiera usado en años. Entraron, cerraron tras ellos y se ocultaron en la penumbra. Desde su escondite, oyeron pasos apresurados cruzar la calle. Las sombras que los perseguían se movieron frente a la bodega, pero pasaron de largo. Por el momento, estaban a salvo. Pero Hulda lo sabía. No tardarían en encontrarlos. Capítulo 17. La sombra en el puerto. La bodega abandonada olía a sal y madera húmeda. Hulda, con el corazón aún latiéndole con fuerza, ayudó a Ole a recostarse sobre un viejo fardo de lona. Estaba débil, su rostro pálido y perlado de sudor. Horn se asomó con cautela por una rendija en la puerta. Afuera, las figuras sombrías que los habían perseguido se movían entre los callejones, revisando cada rincón del puerto. «No se han ido», murmuró. «Nos buscan con desesperación». Hulda se abrazó a sí misma, sintiendo el frío calarle los huesos. «No podemos quedarnos aquí toda la noche. Si nos encuentran, estamos atrapados». Horn asintió, volviendo a mirar a Ole. «Necesitamos respuestas. Ahora». El hombre abrió los ojos con esfuerzo, respirando pesadamente. «Deben encontrar el cofre», susurró. Hulda se inclinó sobre él. «¿Qué cofre? ¿Dónde está?» Ole tragó saliva con dificultad. «En la cabaña, al sur del puerto. La vieja cabaña de Hans. Él lo escondió». Horn apretó los dientes. «¿Hans? ¿El posadero?» Ole asintió débilmente. Siempre supo, más de lo que decía. Hulda se llevó una mano a la boca. Si es verdad, entonces Hans podría estar trabajando con ellos. Horn se puso de pie. «No hay más opción. Tenemos que ir a esa cabaña antes de que lo hagan ellos. El cruce peligroso». El problema era cómo llegar hasta allí sin ser vistos. Horn exploró la bodega en busca de otra salida y encontró una vieja puerta trasera que daba directamente al muelle. «Si cruzamos por los botes, podríamos movernos sin que nos vean desde las calles», dijo en voz baja. Hulda miró el agua oscura y helada. «Es arriesgado. Pero no hay otra opción». Con cuidado, ayudaron a Ole a ponerse en pie y se deslizaron fuera de la bodega, avanzando entre las sombras hasta llegar al muelle. El puerto estaba desierto, salvo por unas cuantas embarcaciones pequeñas amarradas a los pilotes de madera. El viento agitaba el agua, y la brisa marina les calaba la piel. «Vamos», susurró Horn, ayudando a Ole a cruzar con cautela por una pasarela estrecha. Hulda lo siguió, conteniendo la respiración. El crujido de la madera bajo sus pies hizo que todos se detuvieran en seco. A lo lejos, un grupo de figuras pasó cerca del muelle. Por un momento, Hulda sintió que su corazón se detenía. Pero las sombras siguieron de largo. Respiraron aliviados y, con pasos apresurados, continuaron su camino hasta alcanzar la parte sur del puerto, donde la tierra firme los esperaba. La cabaña de los secretos. La cabaña de Hans se alzaba en la penumbra, con sus viejas paredes de madera carcomidas por la humedad y el paso del tiempo. Horn forzó la puerta con su cuchillo y ésta se abrió con un leve chirrido. El interior estaba oscuro y cubierto de polvo. Montones de redes de pesca y cajas viejas se apilaban en los rincones. «El cofre debe estar aquí», susurró Hulda. Horn comenzó a revisar cada rincón, apartando cajas y levantando tablones sueltos del suelo. Finalmente, Hulda notó algo. Una trampilla, oculta bajo una alfombra vieja. Se miraron entre sí antes de que Horn la abriera con cuidado. En el pequeño compartimiento subterráneo, apenas iluminado por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana,
Había un viejo cofre de madera con herrajes oxidados. Lo encontramos, susurró Hulda con el corazón acelerado. Horn lo tomó con ambas manos y lo colocó sobre una mesa. Pero antes de que pudieran abrirlo, un sonido heló la sangre de Hulda. Unos pasos afuera. Alguien estaba allí. Y no estaban solos. Capítulo 18. El cofre y la traición. El sonido de los pasos fuera de la cabaña paralizó a Hulda. Horn se tensó, con una mano sobre el cuchillo y la otra sobre el cofre. Ole, aún debilitado, apenas pudo incorporarse, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentían todos. Unos golpes secos resonaron en la puerta. Sabemos que están ahí dentro, dijo una voz grave. No nos hagan perder el tiempo. Hulda reconoció esa voz de inmediato. Hans, susurró. Horn maldijo entre dientes. Lo sabía. La puerta tembló cuando alguien intentó abrirla a la fuerza. Entréguennos el cofre y los dejaremos marchar, continuó Hans. No queremos hacerles daño, solo queremos lo que nos pertenece. Horn miró a Hulda y luego a Ole. No les creemos, respondió con dureza. Un silencio pesado cayó sobre la cabaña. Y luego, sin advertencia, la puerta se abrió de golpe. El enfrentamiento. Hans y otros dos hombres irrumpieron en la cabaña. Sus rostros estaban cubiertos con pañuelos, pero sus ojos brillaban con determinación. Uno de ellos sostenía un cuchillo, y otro un garrote. Horn se puso delante de Hulda y de Ole, con el cuchillo listo. No se acerquen. Hans alzó las manos con fingida calma. No queremos peleas, Horn, pero si nos obligas, no dudaremos en actuar. Señaló el cofre. Dénoslo y podrán marcharse. Hulda sintió su corazón latir con fuerza. ¿Por qué es tan importante?, preguntó. Hans la miró con frialdad. Porque dentro está la verdad sobre ese billete de lotería, y lo que representa. Horn intercambió una mirada con Hulda. Algo no encajaba. No se trata solo del dinero, ¿verdad?, dijo Horn. Hans esbozó una sonrisa oscura. No. Se trata de lo que ese billete puede revelar, algo que cambiaría muchas cosas en esta aldea. Ole intentó hablar, pero su voz apenas fue un susurro. Es un secreto que debía permanecer enterrado. Hans lo miró con desprecio. Y por eso intentamos detenerte antes de que hablaras demasiado. Hulda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fueron ustedes. Ustedes intentaron matar a Ole. Hans no negó nada. No teníamos opción. Si hubiéramos esperado más, todo se habría complicado. Horn apretó los puños. Y ahora quieren callarnos a nosotros también. Hans suspiró. Solo si nos obligan. El hombre que sostenía el garrote avanzó un paso. Pero Horn no esperó. Con un movimiento rápido, lanzó la mesa contra ellos, derribando al hombre del garrote. Hans retrocedió sorprendido, pero Horn se lanzó sobre él, golpeándolo con fuerza. Hulda aprovechó la confusión para sujetar el cofre y correr hacia la salida. «Ole, ven», gritó. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, alguien la sujetó del brazo. Era el tercer hombre, con el cuchillo en mano. «No tan rápido», dijo con una sonrisa cruel. Hulda forcejeó con todas sus fuerzas, golpeándolo con el codo. El hombre gruñó de dolor, pero no la soltó. Entonces, Ole, con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó una silla y la estrelló contra él. El hombre cayó al suelo, aturdido. «Vamos», gritó Ole. Hulda, aún temblorosa, tomó el cofre y salió corriendo. Horn la siguió de inmediato, tras golpear a Hans una última vez y derribar a otro de los hombres. Salieron de la cabaña y se perdieron en la oscuridad de la noche. El último secreto. Corrieron hasta la playa, donde las olas golpeaban suavemente la orilla. Solo cuando estuvieron seguros de que no lo seguían, se detuvieron para recuperar el aliento. Hulda miró el cofre en sus manos. «Tenemos que abrirlo». Horn asintió. Usó su cuchillo para forzar el viejo candado. Con un chasquido, el cierre se rompió. Hulda abrió la tapa con cautela. Dentro, además de papeles y viejas escrituras, había un sobre amarillento. Horn lo tomó y lo abrió con cuidado. Dentro, encontraron una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Al leerla, Hulda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Dios mío».
Horn también la leyó, con la mirada endurecida. Ahora lo entiendo. Ole, aún débil, susurró. Díganme, ¿qué dice? Horn cerró los ojos y tomó aire antes de responder. Este billete esconde un crimen del pasado. Hulda lo miró con terror. Y por eso están dispuestos a matarnos. En ese momento, supieron que ya no había vuelta atrás. Capítulo 19. La verdad oculta. El sonido de las olas golpeando la orilla era el único ruido en la oscura playa. Hulda sostenía la carta con manos temblorosas mientras Horn la leía en silencio una vez más. Ole, apoyado contra una roca, observaba con una mezcla de ansiedad y cansancio. No puede ser, susurró Hulda. Esto cambia todo. Horn asintió, su rostro endurecido por la revelación. Ahora entendemos por qué Hans y los otros querían impedir que Ole hablara. No se trataba solo del billete, se trataba de lo que representa. Ole hizo un esfuerzo por incorporarse. Díganmelo de una vez. ¿Qué dice la carta? Horn respiró hondo antes de responder. Este billete de lotería está vinculado a una fortuna, pero esa fortuna no fue ganada limpiamente. Hulda tomó la carta y la leyó en voz alta. Confieso aquí lo que nunca debió salir a la luz. Hace muchos años, cuando un hombre honesto compró este billete, nunca llegó a reclamar su premio, porque fue asesinado antes de poder hacerlo. Su muerte fue encubierta, su billete tomado, y su familia quedó en la miseria sin saber la verdad. El hombre que se benefició de esta fortuna construyó su poder sobre una mentira. Pero ahora, su pasado regresa para reclamar justicia. Un silencio pesado cayó entre ellos. Ole cerró los ojos con dolor. Entonces, todo este tiempo, este billete no era solo un premio, era la prueba de un crimen. Hulda asintió. Y Hans y su gente están dispuestos a hacer lo que sea para que siga siendo un secreto. Horn se puso de pie. No podemos dejar que ganen. Este billete no les pertenece. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, el sonido de pasos en la arena los hizo girar de inmediato. La emboscada. Desde la oscuridad emergieron varias figuras. Hans iba al frente, con el rostro ensombrecido por la luz de la luna. Sabía que vendrían aquí, dijo con una sonrisa fría. Son más predecibles de lo que pensaba. Detrás de él, 4 hombres más se esparcieron, rodeándolos lentamente. Horn apretó los puños. Ya sabemos la verdad, Hans. ¿Qué piensas hacer ahora? Hans suspiró. Lo que sea necesario. Alzó una mano y sus hombres avanzaron. Horn se movió primero, lanzando un golpe contra el más cercano. Hulda retrocedió con el cofre en sus brazos, buscando proteger la carta y el billete. Ole, aunque debilitado, se preparó para luchar con lo poco que le quedaba de energía. El caos se desató en la playa. Horn esquivó un golpe de garrote y respondió con un puñetazo directo al rostro de su atacante. El hombre cayó de espaldas sobre la arena. Hans, en cambio, fue directo hacia Hulda. Dame eso, gruñó, extendiendo la mano hacia el cofre. Hulda se negó, retrocediendo, pero tropezó y cayó al suelo. Hans se abalanzó sobre ella, pero antes de que pudiera quitarle el cofre, Ole se interpuso. No tan rápido. Con un último esfuerzo, golpeó a Hans con una roca, haciéndolo tambalear. Horn aprovechó la distracción para derribar a otro de los hombres. 2 ya estaban fuera de combate, pero aún quedaban 3. Hans se recuperó rápidamente y, furioso, sacó un cuchillo. Se acabó. Se lanzó hacia Horn con un grito de rabia. Pero en ese instante, un sonido de cascos retumbó en la arena. Desde el sendero que llevaba al pueblo, un grupo de hombres armados apareció, liderados por el propio alcalde. ¡Alto ahí!, gritó con autoridad. Hans y sus hombres se quedaron helados. Horn respiró con alivio. Justo a tiempo. El alcalde bajó de su caballo y miró la escena con severidad. Recibimos un aviso de que algo extraño ocurría en el puerto, y parece que la advertencia era cierta. Hulda se puso de pie con dificultad, aún sujetando el cofre. Aquí está la prueba de todo. Horn le entregó la carta al alcalde. Hans intentó huir, pero 2 de los hombres del alcalde lo detuvieron antes de que pudiera moverse. No, Hans, esta vez no te escaparás, dijo el alcalde. Hans, derrotado, bajó la cabeza. El viento marino sopló fuerte sobre la playa, como si el propio océano suspirara aliviado. La verdad,
Al fin, había salido a la luz. Capítulo 20. Justicia y nuevo comienzo. El amanecer bañaba la aldea con tonos dorados cuando Hans y sus hombres fueron escoltados por las autoridades. El pueblo entero se reunió en la plaza, susurrando entre sí mientras el alcalde se dirigía a todos. Hoy se ha revelado una verdad que permaneció oculta por demasiado tiempo, dijo con gravedad, sosteniendo la carta en alto. Un crimen enterrado en el pasado ha salido a la luz, y con él, la justicia finalmente se impondrá. Hulda, aún con el cofre en sus manos, sintió una oleada de alivio. Horn y Ole estaban a su lado, observando cómo la verdad que habían descubierto transformaba la historia del pueblo. El alcalde se volvió hacia ellos. Gracias a ustedes, este secreto ya no puede hacer más daño. Los habitantes del pueblo comenzaron a aplaudir. Hulda sintió sus ojos humedecerse. No solo habían salvado sus vidas, sino que habían hecho lo correcto. Horn miró el billete de lotería que tanto peligro había traído. ¿Y qué pasará con esto?, preguntó. El alcalde sonrió. ¿Pertenece a su legítimo dueño, o a sus descendientes? Investigaremos y nos aseguraremos de que esta fortuna llegue a donde realmente debe estar. Hulda suspiró con alivio. Eso es lo justo. Ole, apoyado en su bastón, sonrió débilmente. Entonces, al fin, puedo descansar en paz. Horn puso una mano en su hombro. Y lo hará sabiendo que todo esto tuvo un propósito. La multitud comenzó a dispersarse, pero Hulda, Horn y Ole permanecieron en la plaza unos instantes más, contemplando el mar en la distancia. Es el comienzo de algo nuevo, dijo Hulda. Horn asintió. Y esta vez, sin sombras del pasado. Con el viento marino acariciando sus rostros, supieron que su lucha había valido la pena. Este ha sido un billete de lotería, una historia de misterio, peligro y justicia. Si disfrutaste este audiolibro, apoya al canal Audiomentores con un like, suscribiéndote y compartiéndolo con otros amantes de la literatura. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias apasionantes. Nos escuchamos en la próxima aventura.